y le voy a dar el pase al rector que nos está acompañando en la sala para que, como todos los miércoles a las 18 horas, nos dé un saludo a nombre de la Universidad de Concepción. Rector, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Marcela, y con certeza vamos a resolver pronto el tema del micrófono de Moira. Así que primero que, antes que cualquier otra palabra, quisiera saludar muy cordialmente, muy afectuosamente a todos nuestros panelistas del día de hoy. En primer lugar, a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, que nos acompaña el día de hoy. Muy buenas tardes. A Isidora Cabezón, coordinadora de Economía Creativa de Corfo, también muy buenas tardes. A uno de los protagonistas de esta aventura, ¿no es cierto?, a Julián Rosenblatt, que fue el director del documental Atacamex, y a Osvaldo Ulloa, el director del Instituto Milenio Oceanografía IMO, y también un actor principal de Atacamex. Así es que muy buenas tardes a todos los panelistas, a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, a quienes han seguido fielmente estos 12 episodios de estas conversaciones en el Campanil, y hoy con un encuentro tremendamente grato. Uno podría decir que un encuentro entre oceanografía y cine, y yo prefiero decir que es entre ciencia y arte, como dimensiones de la capacidad creativa humana. Así es que hoy vamos a poder contar y conocer esta aventura creativa en una dimensión, ¿no es cierto?, híbrida de la creación, y que trae tremendas sorpresas, donde la posibilidad de mantener, ¿no es cierto?, el asombro con los nuevos encuentros, con las nuevas especies que encontraron, con los desafíos tecnológicos que llevaron a este resultado inédito para nuestro país, abriendo fronteras a nivel internacional. Así que muy contentos de poder contar esta aventura de conocimiento, aventura de creatividad, junto al desafío científico tecnológico que fue llegar a las fosas, a las profundidades máximas de las fosas de Atacama. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, y por supuesto que quedan invitados también, ¿no es cierto?, a las próximas ediciones que ya estaba adelantando Moira Délano en el inicio de esta actividad. Muy buenas tardes, y espero que disfrutemos y nos quedemos hasta el final de esta linda conversación en el Campanil hoy. Muchas gracias, rector. ¿Se escucha ahora bien? Muchas gracias. Bienvenida, subsecretaria Carolina Torrealba. Hola, buenas tardes. Bueno, efectivamente, gracias, rectora, además, por acompañarnos de manera permanente. Usted es un fiel acompañante y seguidor de este ciclo, así que muchas gracias, porque sabemos que es muy ocupado y se da el tiempo precisamente para compartir con la red alumni, ¿verdad?, los participantes y los amigos de la UDEC que se suman todos los miércoles a las 18:30 a este ciclo. Queremos, bueno, iniciar, ¿verdad?, con una serie de imágenes que precisamente yo anunciaba, ¿verdad?, que a propósito de el premio que recibe como mejor documental Atacamex, explorando lo desconocido, en UNOFEX International Film Award, que fue entregado el pasado, recién el lunes 10 de agosto en Mónaco, ¿verdad?, y el evento que reconoció entre más de 600 películas en competición, procedentes de más de 25 países, esta película nacional. Por tanto, hoy en este ciclo de conversaciones del Campanil queremos presentar, ¿verdad?, el teaser del documental Atacamex, explorando lo desconocido, un hoyo científico y cinematográfico, y posteriormente invitarlos a un panel de conversación sobre cine y ciencia, el encuentro de dos mundos. Este documental narra la hazaña de científicos chilenos que encabeza, preside Osvaldo Ulloa, que nos acompaña, que lograron llegar a la zona más profunda de la zona de Atacama, una expedición que utilizó un vehículo autónomo para alcanzar 8.081 metros de profundidad, estableciendo un récord, un nuevo récord, y poniendo la oceanografía chilena en el mapa mundial de la ciencia y el estudio del océano profundo.
Este documental registra además la exploración submarina inédita protagonizada por el equipo científico del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción a principios del 2018. Una expedición que efectivamente dirigieron en este caso Osvaldo Ulloa con su equipo, que logró tomar fotografías y muestras de una flora y fauna marina que eran desconocidas hasta ahora, aportando con belleza la divulgación de la ciencia, que es lo que recrea este documental o este dice que veremos a continuación. Esta obra audiovisual ha recibido muchas distinciones y se consagra a su propósito inicial como el premio, que significa en muy bien las palabras que expresó Osvaldo Ulloa cuando conoce el premio, que dice que la ciencia y el arte es parte de la cultura, y cuando dialogan con las artes pueden llegar a la sociedad a través de las emociones. Esto es Atacamex, explorando lo desconocido. Por tanto, tengo el privilegio, ¿verdad?, de presentar este ciclo de hoy, donde tendremos una reunión con destacados agentes científicos y culturales, celebrando este magnífico hito que nos reúne hoy día para celebrar el encuentro entre la ciencia y el arte. Quiero saludar a quienes hoy día nos van a acompañar, que ya el rector los mencionó. Está Julián Rosenblatt, a quien saludamos y agradecemos su participación, director de este documental Atacamex, Explorando lo Desconocido. Sus producciones han sido premiadas en festivales internacionales como Prix Jeunesse, Science Film Festival, Ojo de Pescado y unos FEX 2020. Fotógrafo, gran realizador chileno. Además se ha dedicado de manera muy especial, ¿verdad?, a la divulgación de la ciencia que tanta falta nos hace. Así que bienvenido, Julián. Carolina Torrealba, la primera subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile desde el 2018. Ella es licenciada en Biología, doctorada en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 2018 fue directora ejecutiva de Iniciativa Científica Milenio, un programa de gobierno que financia y promueve centros científicos de investigación de excelencia. Entre el 2011 y el 2018 formó parte del Comité Ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida y actualmente es miembro del director de la Fundación Chile. Bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias. Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía, quien fue el líder científico de la expedición Atacamex 2018. Él es oceanógrafo, académico de la Universidad de Concepción e investiga principalmente la diversidad y la función de los microorganismos marinos. Y por último, nuestra cuarta invitada, Isidora Cabezón. Ella es periodista y actriz. Su trayectoria profesional ha estado ligada con la creación, la gestión cultural y las comunicaciones. Ha trabajado en televisión, tiene mucha experiencia en ese ámbito, como guionista y realizadora. Fue editora además de Arte al Límite, una importante revista especializada de artes visuales. Ha fundado de distintos festivales de cine, y entre ellos el de Isla de Pascua. Fue coordinadora regional del Consejo Nacional de la Cultura antes que se creara el ministerio, y hoy es la coordinadora de Economías Creativas de Corfo. Así que, Isidora, muy bienvenida y muchas gracias por aceptar también nuestra invitación. Ahora queremos compartir con ustedes, ya tenemos 109 participantes en la sala. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse a este importante encuentro. Queremos compartir con ustedes ahora el teaser del documental Atacamex, Explorando lo Desconocido. Como tener una parte de tu casa que nunca has entrado, que nunca la has visto. Un viaje exploratorio a un mundo que es tremendamente desconocido. Hay un riesgo de que se dañe, es una maniobra peligrosa. Es mucho más difícil tecnológicamente poner un instrumento en el fondo marino que ponerlo en la luna.
son los habitantes de esta parte del territorio. Es lo que hace esto algo nuevo y algo bueno. Se va a golpear. Bueno, ahí veíamos, ¿verdad? Parte importante, el teaser, el avance del documental. Quienes no lo han visto, quienes no han tenido la oportunidad, nosotros en la universidad el año pasado, rector, si recuerda, en el programa de Centenario, ¿verdad? Hicimos la gran premiere en Concepción en nuestro teatro, y la verdad es que fue un hito importantísimo también en ese momento, así que lo recordamos con mucho entusiasmo, e invitar a todos los que no han podido todavía tener acceso al documental a verlo a través de Onda Media, el canal virtual público, para poder visitarlo, porque allí está, la verdad es que es algo que es imperdible, quienes no han tenido la oportunidad de poderlo ver. Bueno, junto con compartir, ¿verdad?, el registro fotográfico de escenas muy importantes de la expedición, y este breve video del documental, queremos dar inicio entonces a este panel de conversación, donde queremos reflexionar sobre algunos temas, por ejemplo, como la importancia de la creación de conocimiento, la divulgación de la ciencia en la sociedad, así como sobre el potencial de la producción audiovisual nacional y las oportunidades que esto abre para Chile en un escenario cinematográfico internacional, como ha sido el caso de Atacamex Explorando lo Desconocido. Quiero invitar entonces a nuestros panelistas a libremente dialogar. Yo voy a hacerles un par de consultas, preguntas, pero la verdad es que aquí, la verdad es que sea una conversación amena, libre. Hay mucho que conversar sobre estos ámbitos, así que por favor, con toda libertad, ustedes tomen la palabra. Queremos dialogar entonces entre cine y ciencia, encuentro dos mundos hemos puesto, porque de verdad pareciera que fueran mundos que no están conectados, pero este documental nos demuestra, ¿verdad?, y esta expedición que hace que se genere el documental y que permita la divulgación de esta investigación científica, efectivamente dialogan de una manera muy importante. Explorando entonces lo desconocido, Atacamex, que es un hito, ¿verdad?, que nos llena de orgullo y hace este cruce entre el arte y la ciencia de manera espléndida. Quiero partir con Osvaldo Ulloa, además director, ¿verdad?, de esta expedición magnífica. ¿Qué significa para ti este reconocimiento internacional que tiene el documental y cómo aporta a divulgar la expedición científica que te tocó dirigir y que también fue un hito para la ciencia, no solo en Chile, a nivel mundial? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, Moira, Carolina, Carlos, nuestro rector, Isidora, que tuve el placer de conocer el lunes pasado, Marcela y por supuesto Julián. Yo me acuerdo de un libro de divulgación que leía en mi juventud, y justamente uno de los premios Nobel reclamaba de que la ciencia no era una fuente de inspiración para los artistas, ¿ya? Fue Richard Feynman que decía eso. Y yo creo que justamente este reconocimiento para mí refleja que la ciencia sí puede ser fuente de inspiración, y no solamente para el cine, sino para la música, la danza, cualquier expresión artística que es parte de nuestra cultura. Y obviamente cuando uno se encuentra con el producto de Julián, la verdad es que uno se sorprende, porque justamente lo que ve ahí no es el descubrimiento científico, sino que es cómo se transmiten las emociones de gente como nosotros, que lo que estamos haciendo es estamos trabajando. Obviamente nosotros estamos yendo con un sueño ahí, estamos empujando para que las cosas resulten, pero no estamos preocupados de lo que están en las cámaras, ni que nos están filmando, nada. O sea, nosotros estamos súper concentrados en lo que estamos haciendo. Entonces, que eso se pueda transmitir
es distinto aunque tradicionalmente yo que fui fanático de Jacques Cousteau y los documentales, y así llegué a las ciencias del mar. Entonces, yo encuentro que desde ese punto de vista, la verdad es que este es un premio al arte. Nosotros fuimos el sustrato nomás, y desde ese punto de vista lo valoro tremendamente. Y bueno, muchas gracias, Osvaldo. Comentarles que ya nos están haciendo algunas consultas específicas. Aquí invito a nuestra sala, ¿verdad? Que ya tenemos más invitados que se han ido sumando, que puedan hacer consultas, preguntas en la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Que está aquí abajo en su pantalla, cosa que podamos también ir planteando todo lo que ustedes van consultando y proponiendo. Comentarles que nos preguntaban dos cosas. Una, que dónde está este documental, dónde lo pueden revisar, dónde lo pueden ver. Esto tiene acceso liberado y esto es en ondamedia.cl, que es el canal del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este es un canal público y por tanto su función ahí fundamental es promover, ¿verdad?, el cine nacional, así que pueden entrar allí. De hecho, Lucía ha puesto también directamente el link, ¿verdad?, donde pueden ustedes desplegarlo y lo pueden ver allí mismo. Y también comentarles, porque nos preguntaban, este webinar va a quedar grabado igual que el resto, en Conversaciones en el Campanil y directamente en el sitio alumni.udec.cl. Subsecretaria Carolina, usted en el 2018 como directora ejecutiva de Iniciativa Científico Minero le tocó conocer muy de cerca la expedición de la fosa de Atacama. ¿Nos puede comentar sobre la importancia que este hito científico tiene para Chile? Muchas gracias, Mónica. Primero que nada, obviamente que agradecer la invitación, saludar a todos los presentes, no solamente a los panelistas acá, veo al rector y a los protagonistas de esta serie, sino que también a todos los que nos escuchan. Y antes que nada, de verdad quiero felicitar a todo el equipo. Lo que uno ve acá, lo que yo veo en la pantalla, las caras de Julián, de Osvaldo, de los representantes de la universidad, Isidoro, en fin, creo que es muy bonito y a mí me emociona mucho cómo finalmente personas que tienen disciplinas, objetivos, sensibilidades, conocimientos distintos, logran entretejer sus destinos para poder construir algo distinto. Un poco lo que generosamente decía Osvaldo, nosotros fuimos al sustrato, bueno, digamos que un sustrato más o menos bueno, digamos, de la media para arriba, ¿cierto? Entonces, que yo creo que es lo que diría Julián, con este material, cómo no hacer algo bueno, en fin, creo que aquí hay una mezcla de talentos excepcionales que logran conectarse, logran conversar y logran finalmente generar un producto nuevo, algo distinto, que llega de manera directa a la ciudadanía, de distintas formas. Uno lo puede llamar arte, otros lo pueden concebir como inspiración, otros lo pueden concebir como estos elementos que hacen construir, que a mí eso me gusta mucho, imaginarios nacionales que son distintos, que nos hacen enorgullecernos como sociedad de otra manera, no tal vez de la forma tradicional como lo hemos ido construyendo a través de nuestra historia, sino que creo que parte del gran desafío que tenemos todas las personas que estamos enamorados y apasionados por la investigación científica es cómo esta se transforma y llega a la sociedad de manera distinta, ¿cierto? Y eso tiene muchas formas. Tiene la forma a veces de emprendimientos que nos deslumbran, o empresas nuevas que tienen soluciones, y tiene también la forma de arte y de inspiración, ¿cierto? De generarnos imaginarios ciudadanos distintos. Y cuando eso ocurre, creo que el aporte es fundamental. Y lo que sí yo, yo diría como una espectadora muy privilegiada de esta historia, porque conozco a varias de las personas involucradas hace mucho tiempo. Esa es la única parte buena de tener una comunidad científica pequeñita, que al final uno los conoce. Y la verdad es que aquí hay una conjunción, como decíamos, el desafío mismo de ir a explorar la fosa de Atacama. Es una forma también de cómo concebimos la ciencia en nuestro país. De alguna manera hemos ido avanzando en nuestro país, es un país que tiene una historia científica relativamente breve,
pero que a pesar estoy comparándolo con otros países, ¿no? ¿Cierto? Que a los que nosotros admiramos, que tienen tradiciones científicas muy largas. La nuestra es más bien breve, la nuestra es una que también está llena como de accidentes. Hay una frase a mí que me encanta de un científico muy destacado, que me decía, mira, la ciencia en Chile partió y todo lo arreglábamos con elastiquitos, era como una cosa muy artesanal, que sin embargo logró hacerse de un espacio de impacto internacional desde muy temprana edad, por así decirlo. O sea, ya los primeros investigadores profesionales en el país lograron, a pesar de esa precariedad que hablaba, el de tener que arreglar los equipos con elastiquitos, lograban finalmente tener publicaciones de carácter internacional, de impacto. Y eso ha ido evolucionando de múltiples formas. Tal vez nuestras ambiciones iniciales eran menores, y yo creo que iniciativas como la Iniciativa Científica Milenio u otras, muy bien ejemplificadas a través de este instituto y de la epopeya ahí que lideró Osvaldo, tiene que ver con, como país, hacernos preguntas más ambiciosas, más grandes, de más largo plazo, que quieran construir, no solamente quiero ir y llegar a la fosa de Atacama y medirlo y poder descubrir qué es lo que hay, resolver misterios científicos que deslumbran al mundo entero, sino que también tengo la ambición de que esto pueda llegar y sensibilizar a muchas más personas. Y eso me parece un entretejido que es muy virtuoso y que como decía yo, es lo que genera este imaginario, ¿ya? Este imaginario colectivo que yo creo que es fundamental y que además en tiempos de pandemia, que la ciencia ha estado tan presente, es casi se nos hace cada vez más casi un deber con la sociedad completa que tenemos, no solamente de generar desarrollos científicos tecnológicos, sino que poder entregar las herramientas para que la gente la pueda recibir. Como decía Alejandro Lipschutz, gran científico de la Universidad de Concepción, la importancia de ponía comillas, la vulgarización de la ciencia, ¿no? Así que creo que aquí hay un paquete muy redondito, tiene que ver con una ciencia de alto impacto, tiene que ver con múltiples intereses, apoyos de instituciones, está la universidad, está la Iniciativa Científica Milenio, está el trabajo de Julián, que es un trabajo también que representa un equipo que lleva años trabajando en este tema, ¿cierto? Julián no tiene tantos años como parece, bueno, no, pero hay un historial de gente que se ha dedicado, ¿cierto?, a la divulgación científica de manera profesional y que nos hacen finalmente hoy día brillar no solo a través de las portadas de los papers de Osvaldo, sino que también a través de estos premios. Así que tremenda felicitación y creo que lo que hay aquí es un aporte multidimensional de un valor casi de capital social, digamos, de un imaginario cultural que es tremendamente potente. Gracias, Carolina. Efectivamente creemos que cuando dialogan y distintos mundos se plantean un objetivo común, colaborativo, y cada uno desde su espacio, ¿verdad?, hace los aportes y generan estos proyectos muy virtuosos como precisamente es este que tú has comentado también. Así que muchas gracias. Julián, ya que te han nombrado, ¿verdad?, queremos conocer cómo fue tu experiencia de ser director de este documental y cómo crearon ustedes el relato de esta investigación científica que a lo mejor quería recoger temas muy puntuales y muy crípticos y en especial para investigaciones, ¿verdad?, de científicos. ¿Cómo hacen esta traducción, ¿verdad?, precisamente a llegar a generar esto que vimos hoy día, que tiene una música bella, una fotografía increíble, pero que en el fondo narra precisamente ¿verdad?, ese inicio y ese término de lo que fue esta expedición? Gracias, Moira, por la pregunta. Hola a todas, a todos, y gracias por estar aquí. Yo creo que a ver, dicen que, claro, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en la divulgación científica. Yo de alguna manera crecí siempre vinculado a la divulgación científica, porque mi padre se dedicó a la divulgación científica desde el principio de los 90, entonces yo desde muy chiquitito estuve ya vinculado a ese mundo. Y yo creo que
la gran diferencia que hemos podido ir construyendo es darle emociones a la ciencia, es desmitificar y sacar a los científicos de esta imagen de bata blanca en un laboratorio alejados de la sociedad y vincularlos a personas como todos, mucho más niños de lo que realmente la mayoría de las personas somos. O sea, los científicos son esas personas especiales que se quedan con preguntas toda su vida dando vueltas y buscan siempre nuevas respuestas. Entonces, el camino para mostrar lo que los científicos se preguntan, para mí va súper ligado a las emociones. Y cuando conozco a Osvaldo, a Rubén y a la gente que forma el Instituto Milenio de Oceanografía, lo primero que uno se engancha con ellos es en las emociones y es darse cuenta que son personas muy ricas, más allá de lo científico, también en lo cultural, son grandes músicos, grandes cocineros, les gusta disfrutar y pasarlo bien. Entonces te invitan a un viaje con preguntas fantásticas a un lugar desconocido del planeta, y uno dice como, wow, lógico, ¿cómo no va a haber? Ahí hay una historia y vamos a contarla. Después el camino es largo. El camino desde que se proponen los desafíos fueron años, desde que dijeron vamos a hacer esto, ya, pero no tenemos plata, ¿cómo lo hacemos? Con elastiquitos, más o menos. Ya encontramos una persona que es capaz de inventar cosas nuevas y adaptamos esa tecnología y nos apropiamos de eso. Es un camino súper largo y lo bonito es que tuvimos como la fortuna de poder estar ahí acompañando todo el proceso y nos fuimos interiorizando, conociendo mejor a las personas, conociendo los procesos, y como decía Osvaldo, nosotros nos subimos ahí, 2 personas, Andrés y yo, y somos un poco los bichos raros. Entonces llegamos y están todos metidos, armando sus laboratorios, y uno en el fondo empieza a ganarse pequeños espacios de confianza para que las personas te empiecen a contar qué están haciendo, por qué es importante, cuáles son sus motivaciones y qué es lo que los mueve a estar ahí, trabajando día y noche todo el rato por un objetivo que a veces uno no dimensiona. Entonces, yo creo que eso es lo que hace especial a Tacamex, y eso es lo que hace especial el trabajo de divulgar la ciencia, más allá del trabajo del paper, nuestra labor como comunicadores y artistas detrás de estos cuentos es poder transmitir las emociones también. Así yo creo que podemos masificarlo y llegar a más niños, a más jóvenes y a la sociedad en su totalidad. Entonces, nosotros funcionamos de puente ahí, pero nada, yo creo que yo me siento muy afortunado de tener la posibilidad de haber hecho este viaje y de seguir trabajando en divulgación científica. Creo que es muy gratificante, como que a pesar de que es sacrificado, nada, no hay proyectos malos, siempre salen cosas bonitas y te permite estar ahí sintiéndote súper niño también, como haciéndote preguntas y buscando nuevos desafíos y nuevas maneras de contar las cosas, nuevas técnicas, mezclando todo. Ahora estamos haciendo cosas de animación, con imagen real, con fondos 3D, con lo que se te ocurra. Entonces ahora, no sé, pues, Zoom está en todos lados, entonces entrevistas por Zoom, imágenes de archivo, todas las posibilidades están abiertas, entonces es muy bonito. Pero encontrar historias interesantes es como la aguja en el pajar, pues esta fue la fortuna y la suerte que tuvimos de estar ahí en el momento indicado. Excelente equipo, que lograron entonces con mucha creatividad plasmar esto en este importante documental. Isidora, tú con tu experiencia artística, ¿verdad? Y hoy que promotora de las industrias creativas desde Corfo, una línea nueva, ¿verdad? Nueva decimos de las últimas décadas, pero nueva en general, donde la industria cinematográfica y Corfo tiene una larga historia de apoyo, ¿verdad? Al cine en Chile que ha sido realmente importante. ¿Cómo ves tú, verdad, el encuentro además de el reconocimiento de este documental que relata esta hazaña científica desde la perspectiva de las industrias creativas, pensando también en qué se viene, qué deberíamos hacer, cómo explorar más allá
proyectos están tomando como ejemplo, ¿verdad?, esta experiencia, proyectos que vengan. Hola, buenas tardes. Un gusto de estar aquí en esta conversación que además preiniciamos hace como 2 días y me quedé dando vuelta con varias cosas. Antes de tomar la pregunta, Moira, quisiera como hilar un par de cosas que ya ha comentado la subsecretaria, Julián y Osvaldo. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que los procesos científicos o de exploración científica son procesos muy parecidos al proceso de creación de un artista. Y esa igualdad de condiciones frente a lo nuevo, a lo desconocido, a pensar fuera de la caja, son cosas que acercan mucho más y que han acercado históricamente a las artes y a la ciencia. O sea, hablábamos el otro día en este ensayo que hicimos para esta misma conversación de los grandes naturalistas que estuvieron explorando nuestro país y América, y todos venían o con ilustradores, o ilustraban ellos, o sea, Alexander von Humboldt o Claudio Gay, dejaron registros estéticos e interpretaciones estéticas de sus exploraciones. Entonces, esta cosa del arte y la ciencia, en algún momento como que se sintió que estaba más lejano, pero en realidad siempre ha ido muy de la mano, y eso a mí me gusta mucho porque finalmente tanto los científicos como los artistas lo que hacen son interpretaciones sobre hechos, o sobre exploraciones, o inventos que han creado, y eso es muy bonito, y tiene que ver un poco con lo que decía Julián de esta cosa del alma de niños que conservan, que es estar todo el rato preguntándose o jugando también a probar. Hay una cosa lúdica también en la creación y en la exploración científica, y que es algo que además yo siento que en Chile, en los últimos años ha ido pasando cada vez más, un poco tomando lo que decía la subsecretaria respecto como a la vulgarización de la ciencia, que a mí me encanta esa idea también, es un poco lo que ha venido haciendo durante años el Congreso Futuro, ¿cierto? Que es en el fondo ir acercando de una manera creativa, simpática, muy didáctica y muy audiovisual también, o sea, tiene toda la estética audiovisual del Congreso es súper interesante. Entonces, hay cosas que yo siento que Chile en los últimos años ha ido como acercando bastante, y ahí ya entrando al documental que lo vi el lunes en la noche, hice toda mi tarea, y lo pasé muy bien, y ¿sabes lo que yo creo que tiene el documental, que es el valor? Es que te genera curiosidad. La necesidad de la divulgación científica es porque la ciencia necesita, ¿cierto?, que el mundo se entere de lo que está pasando, y el mundo también necesita enterarse. Entonces, esta cosa que decía Julián de ser un puente entre el universo científico y el no científico, claro, el arte entra ahí, ya sea la ilustración, ya sea el audiovisual, ya sea los videojuegos, o sea, todo, ahí entran todas las canchas. Pero también hay una cosa que es interesante que tiene que ver con la interpretación, ¿no? O sea, el documental de divulgación científica o el programa de televisión que cuenta una exploración es una cosa, pero hay un autor detrás o una autora que está haciendo también una versión de los hechos, ¿no? Y eso es lo más interesante, eso es lo que te genera curiosidad. O sea, yo terminé de ver el documental y lo primero que hice fue googlear la experiencia de James Cameron en las Fosas Marianas, porque me acordé de eso. Y estuve ahí 1 hora más viendo cómo James Cameron se había metido en esta capsulita a 11.000 metros, ¿no? La fosa más profunda del mundo, porque también tengo la expectativa de que James Cameron vaya a hacer su segunda parte de Avatar, con la inspiración que tuvo a partir de esta experiencia científica. Entonces, ahí ya se empieza a mezclar todo. Y ahí es súper interesante, ¿no? Entonces, un poco tomando tu pregunta ya como, bueno, ¿cómo potenciar esto? Yo creo que tenemos el desafío desde el servicio público, desde la Corfo, desde el mismo Ministerio de la Ciencia, desde el Ministerio de la Cultura, de ver cómo estos programas pueden acomodarse un poco más, porque todavía están un poco en terreno de nadie, ¿no? O sea, a veces entran en la lógica de los fondos de cultura, a veces entran en la lógica de los fondos más de Corfo, porque son de emprendimiento, pero no, probablemente el Ministerio de la Ciencia también tiene ese mismo desafío. Entonces, estos terrenos que son medios mixtos, para el servicio público, por ejemplo, yo lo que he visto es que son súper desafiantes, porque es como, bueno, ¿dónde ponemos esto, no? Yo pienso que hay que ponerlo un poco en todos los canastos, o sea, ¿por qué encasillarlo tanto, no? Pero eso es algo que también nosotros como instituciones estamos todo el rato
desafiándonos, probablemente a la universidad les debe pasar lo mismo. Entonces, creo que por una parte tenemos nosotros como instituciones el deber o el desafío de poner estas miradas más flexibles respecto a los programas, a los instrumentos, que son cosas muy prácticas, pero que permiten que se hagan más o menos proyectos así. Y lo otro es la colaboración. O sea, hay proyectos que se están haciendo en Chile, como por ejemplo esta alianza de residencias artísticas entre ALMA, la ESO y CERN, que ha permitido que artistas de Chile y de Suiza vayan a hacer residencias artísticas a observatorios o al centro particular de CERN. Y han habido artistas de la danza que después han hecho obras de danza inspiradas en no sé, en alguna teoría científica, etcétera. Entonces, cuando ya empiezan a ocurrir esas cosas, es también porque hay instituciones que han permitido que eso ocurra. Entonces, creo que el tema de la colaboración entre las instituciones y poder estrechar más esos lazos entre los observatorios, por ejemplo, tomando a Chile como oportunidad, o el mismo Instituto Milenio de Oceanografía con este proyecto oceanográfico que a uno que no viene de ese mundo le genera mucha curiosidad. Entonces, creo que ahí también hay una pega que tenemos que hacer nosotros, como de tratar de generar más de esos vínculos institucionales, para que después los artistas y los científicos vayan por esas carreteras de una manera más fluida, ¿no? Que no sea tan del emprendimiento individual, un poco como el elastiquito que decía la subsecretaria, que es así también, y que eso probablemente le da emoción, pero nosotros tenemos el deber de que sea un poco más fácil. Entonces, yo diría que eso es como la pega que tenemos a nivel institucional, y bueno, y para que haya más ideas circulando, y que esas ideas produzcan otras ideas, que es un poco el contagio de la ciencia y del arte. Así que yo creo que por ahí podríamos pensar en un futuro. Interesantísimo lo que plantea Isidora, porque además tenemos en la sala, ¿verdad?, en la audiencia, un conjunto importante de realizadores. Bueno, uno sorprendido, uno se sorprende con Atacamex, ¿no? Como Sí. que recoge, ¿no? Y dice, Sí. ¿cómo es posible, verdad, juntar estos dos mundos que parece que van por carriles paralelos y que no tienen diálogo, precisamente en un resultado como es este documental, que divulga la ciencia, pone, releva y destaca, ¿verdad?, el proyecto de investigación científica, pero en el fondo lo hace con otros lenguajes que permiten precisamente conectarse. Así que muy interesante. Yo creo que después un poco más adelante retomamos el tema de Isidora, porque yo creo que en los desafíos están como también y que esto sirve también para repensar cómo avanzar y seguir con proyectos e iniciativas tan importantes como esta. Tenemos varias preguntas ya de la audiencia, del público, bien activos. Nos pregunta José Miguel, le pregunta, ¿verdad, Osvaldo? ¿Sienten los científicos la motivación de salir del laboratorio y divulgar lo que hacen en la comunidad? Osvaldo, te preguntan directamente. Sí, gracias, José Miguel. Yo creo que hay un cambio tremendo al respecto. O sea, yo cuando, que soy de los mayores aquí en este panel, haciendo el doctorado no había ningún estímulo por divulgar. O sea, a mí jamás me pidieron ir a dar una charla cuando estaba haciendo mi doctorado o incluso cuando volví. Y por lo tanto, yo creo que en mi generación o generaciones anteriores, y en algún momento se produjo como una contradicción, bueno, o hago divulgación o me dedico a lo que yo hago. Y hubo una tensión que afortunadamente yo veo que las generaciones jóvenes eso ya lo superaron, ya, y me deja muy contento que, por ejemplo, que incluso estudiantes que hicieron posgrado conmigo hoy día estén dedicados a la divulgación y les gusta y están tratando de hacerlo bien. Entonces, yo creo que aquí hay un cambio generacional, pero yo quiero retomar un poco aprovechar esta oportunidad y de tomar un poco lo Isidora y de Carolina, aprovechando que ellas están aquí, es que, y aquí la importancia de las políticas públicas. O sea, aquí es cuando gente como Isidora o Carolina o quienes estén en toma de decisiones pueden hacer algunos cambios que son importantes. Yo creo que es una reflexión que la hago en estos momentos, que no la había pensado antes,
lo había pensado en términos científicos, pero no lo había pensado en términos del trabajo de Julián. Yo creo que, les cuento, en términos científicos, si nosotros hubiéramos mandado cualquier proyecto a CONICET en ese tiempo, hoy día los carriles normales no nos hubieran financiado jamás un proyecto de con esta cantidad de riesgo. Y yo creo que a Julián le debe pasar lo mismo. Yo creo que si él hubiera hecho una propuesta que voy a firmar este documental, no se lo hubieran financiado. ¿Y por qué? Porque tiene que haber una cosa de riesgo. Yo creo que aquí uno de los aprendizajes, y que se dio en ambos mundos, tanto en el mundo científico, pero también en el mundo del arte, es que hay que generar espacios donde haya cabida al riesgo, de que no necesariamente tú vas a tener el resultado que te planteaste al comienzo, ¿ya? Y yo creo que eso también es algo que se refleja en estos dos mundos. Necesitamos esa porción, ¿cierto? Ese espacio que permita el riesgo, ¿ya? Entonces a veces nos casamos mucho con los proyectos y que tenemos que tener los resultados y marcar los hitos, todo, pero yo creo que como país tenemos que atrevernos también a que no todo va a resultar. En este caso resultó por ambas partes, resultó la parte exploratoria, científica, y también, ¿cierto?, resultó en esto artística, y por eso estamos celebrando, ¿cierto?, este premio. Pero nadie nos decía que eso así. Nosotros no lo hicimos en función de eso. Aquí tomamos, y porque nos dieron la libertad, y en el caso de la iniciativa científica de Milenio, que además, gracias a que la iniciativa científica Milenio desde un comienzo nos pedía que teníamos que hacer divulgación, si no, lo más probable es que no lo hubiéramos hecho, porque no era parte de la exigencia para los científicos, porque mejor no gastábamos el dinero, los fondos en otra cosa, sino que hubo una decisión que se tomó. Entonces eso un poco respondiendo a eso, yo creo que aquí como país estamos un poco más adultos, y tenemos que dar espacio al riesgo y a confiar en la gente, en nuestros creadores, en nuestros investigadores. O sea, se puede, y este es un buen ejemplo precisamente de jugar ese riesgo, ¿verdad? Y apostar a algo y poder hacerlo. Por supuesto que, y ahí tal vez que Osvaldo también nos cuente un poco también este proceso del proyecto de investigación que lleva al resultado de este documental. Esta comisión internacional, bueno, un poco de qué va el proyecto, para Julián, porque también cómo hacer las historias científicas un producto atractivo para las audiencias, ¿hay una fórmula para eso? También preguntan. Pero porque también un poco más de en esto que se el documental. Alcancé a escuchar solo como la pregunta, Moira, sorry, y no sé si era fallando el mí o no. Escuché como, ¿Es el mío? ¿ya? Y sí, ya había leído la pregunta antes, a ver, estaban por ahí en el chat. No creo que exista una fórmula, yo creo que lo dije un poquito antes, uno puede hacer un documental como es Atacamex, pero nosotros hoy día estamos haciendo series infantiles preescolares y mezclamos una infinidad de técnicas. Acabamos de estrenar una serie que son sobre opiniones de niños en la pandemia y qué es lo que saben los niños de los virus y esto lo inventamos ahora en el fondo del equipo. ¿Qué hacemos? Hagamos algo nuevo, estamos todos en las casas, entrevistemos a niños, veamos qué es lo que saben. Entonces, una fórmula no existe. Yo creo que lo bonito de la divulgación científica es que si te gusta y te podéis cambiar por los temas, porque yo no soy científico, un día puedo estar con un oceanógrafo, pero después con un biólogo y después con un físico y con un matemático y como a todos y a cada uno de ellos les entusiasma tanto lo que hacen, porque por eso lo hacen, hay que buscar cómo contar eso que a ellos tanto les gusta, qué es lo contagioso que tienen, qué es lo curioso que pueden compartir, y ahí es donde uno tiene que tener como el ojo para ver qué es lo que te sorprende a ti, y así ver como qué es lo que le puede sorprender a otra persona. Yo creo que
eso era muy bonito, y fue muy bonito también en el viaje con Osvaldo y con todos los científicos, porque como yo no iba con preguntas científicas, mi objetivo no era contar como lo que estaban investigando, sino la aventura que estaban viviendo. Entonces, cuando no tienes ese objetivo específico de esperar el resultado para contar, o sea, yo nunca dependí de que Osvaldo sacara un resultado con un paper para contar la historia. La historia tenía el riesgo de que podía fracasar súper alto, y por eso el nervio era tan como tan de piel, porque, o sea, era tirar un cosito de 2 metros en el medio del océano y después encontrarlo, y todos eran desafíos, o sea, que no se golpeara con nada para abajo, que volviera a subir, que soportara la presión. Y tú le preguntabas eso a Osvaldo, y Osvaldo los primeros días era imposible hablar con él. Entonces después uno tiene que tener ahí como la sensibilidad para encontrar el momento y ver cuándo vaya a poder hablar con Osvaldo, y cuando lográis tener su atención y que te cuente, yo creo que nosotros también fuimos como una especie de desahogo, como ya, vámonos a un rincón del barco donde nadie nos moleste, a ver, ¿cómo estáis? Y así vais como construyendo. Entonces, una fórmula no existe, hay que encontrar lo que uno quiere contar en el fondo y ver qué es lo que puede sorprender o qué es lo que uno encuentra interesante de comunicar para otras personas, desde la ciencia, desde las emociones, desde una aventura, desde las locuras también. Y había otra pregunta por ahí que decía, ¿la cinematografía como medio de divulgación restringe el rigor científico? Yo creo que son caminos paralelos y que se entrecruzan. Uno a veces toma una observación muy interesante de un científico, pero no tiene por qué apegarse a la realidad estricta del paper mientras el científico te lo permita. Es como tener una validación también de lo que uno quiere contar. Y en el montaje del documental, Osvaldo, Rubén y las personas que estuvieron en la expedición fueron revisando también las distintas etapas del montaje, que estuvimos más de un año montando. O sea, como tampoco teníamos una presión de ni un fondo que rendir, ni una entrega específica, ni nada, nos dio un tiempo súper especial para ver cómo queríamos contar la historia, qué música queríamos usar para distintos momentos, como que esa libertad también que te da no depender de algo específico, de un fondo o algo, yo creo que en este caso jugó un rol súper positivo para el proyecto. Qué bien, muchas gracias, Julián. Espero que se escuche mejor ahora. Gracias. Yo le estaba preguntando antes a Osvaldo, porque nos hacen varias consultas que están relacionadas con cómo diseñaron el lander, si fue con todo hecho en Chile, cómo se fueron las colaboraciones, sabemos que con otras instituciones, incluso extranjeras, ¿verdad?, para poder hacer este diseño especial, y dónde está hoy el lander. Gracias. Protagonista de esta historia, uno de los protagonistas centrales de esta historia. Sí, que a todo esto el nombre es Audacia, lo bautizamos durante la expedición, y que está en Chile, es nuestro, es chileno. Ahora, de nuevo, hay muchas historias, algunas salen, otras se irán contando en el camino, pero de nuevo, yo creo que aquí hay una persona que fue clave en esta expedición, que fue Kevin Hardy, que aparece, ustedes lo conocen, van a conocer en el documental. Nosotros recorrimos varias empresas en Estados Unidos, hicimos un viaje para ver la posibilidad de buscar tecnología, y no nos fue bien. Antes habíamos tomado contacto con una empresa en Inglaterra que tampoco resultó, y finalmente Pablo Rosenberg, el productor de Atacamex, conoció a Kevin en California, le contó un poco de esto y él se entusiasmó de inmediato. Un niño, inmediatamente él ya cuando le contamos de eso, empezó a transmitir. Y entonces viajamos con 2 colegas más y conversamos, estuvimos ahí una tarde entera, y él lo único me dijo, mira, yo les hago lo que ustedes necesiten, pero yo quiero participar de la expedición. Fue lo único que nos pidió aparte. Y básicamente fueron los costos. O sea, nosotros no teníamos ninguna opción como país, ni con los recursos que teníamos, de trabajar con los instrumentos que existían en esos momentos en las grandes instituciones, pues son
tremendamente caro. Entonces, él innovó, adaptó la tecnología a los recursos que teníamos nosotros, y nosotros le dijimos, mira, esto es lo que tenemos y esto es lo que necesitamos. Nos dijo, ya. Y se armó aquí, y entonces, la verdad es que son varios componentes, el resultado y lo que muestra Julián y su equipo, hay N elementos que como en una sinfonía, ¿cierto? Una orquesta, tocaron y tocaron bien y al mismo tiempo y salió algo hermoso. Así es, pues entonces invitar a todos los que están participando, ¿verdad? Que efectivamente tienen que mirar el documental. El documental, además, es una obra, ¿verdad? Que por sí sola allí está la gracia que tiene y el premio que recibe precisamente el documental como obra audiovisual, como película chilena, es porque la narración que hace de esta expedición la hace con belleza y en otros lenguajes. Así que, bueno, muy interesante. Carolina, también nos preguntan la importancia tal vez de tener formación en los niveles de pregrado, posgrado, que tengan que ver con la divulgación científica. ¿Conoces alguna experiencia que funcione o qué piensas de precisamente formar en este campo? Mira, creo que la conversa ha estado súper interesante porque, y tomando también lo que mencionaba Isidora, en fin, parte de nuestro desafío, y lo que mencionaba Osvaldo también, como con respecto a la importancia de políticas públicas, de cómo uno puede instalar, y qué es lo que compete instalar, digamos. Y parte de nuestro desafío tiene que ver con institucionalizar parte de este proceso, diría yo, que es el poder instalarlo como algo importante del sistema. Y aquí me tomo lo que mencionaba Osvaldo, yo diría que no solamente no se incentivaba en nuestro país, no solamente en nuestro país, en los sistemas científicos en el mundo, sino que era un poquito mal visto también, como que uno tuviera tiempo para andar haciendo charlas de divulgación, no sé, no todo, pero había algo como un poquito como irreconciliable el ser un buen científico con andar hablándole a los cabros chicos, por decirlo muy en buen chileno, digamos. Había una cosa cultural, que es un poco parecido, y no lo había pensado de esa manera, y es algo que hemos conversado con Marcela también, que es un poco parecido también con lo que ocurre con la transferencia tecnológica. ¿Ya? Uno tiene que instalar las capacidades para que la gente, y en el ámbito científico, hace no demasiado tiempo también era mal visto, o sea, alguien que hacía un emprendimiento era sospechoso, digamos, de partida podría no haber sido un buen científico, sino que alguien como que conversaba con las empresas de partida, era algo, culturalmente estábamos muy atrás, y yo digo que no necesariamente atrás con respecto al resto del mundo, en algunos casos sí, otros no, pero creo que había un cambio cultural muy fuerte que tiene que ver con concebir a la ciencia como una herramienta, no solamente que hay que tenerla ahí, porque todos los países tienen que tener algo, sino que como realmente una herramienta fundamental que puede generar un impacto definitorio en cómo transita un país hacia su camino, hacia un desarrollo integral, cuál es el guión que le vamos a dar. Y en esto, entonces, el rol, por ejemplo, de las políticas públicas tiene que, en el caso de nosotros del Ministerio, esto es algo que ha hecho, se junta también con que hace muy poco el programa Explora el Ministerio cumplió 25 años, que son los primeros espacios, la iniciativa científica Milenio cumplió 20 años el año pasado, que son los primeros espacios de decir, mire, en el caso de Explora, es decir, nos importa y queremos crear y tenemos como, no solamente es un ámbito del Ministerio de Educación en cuanto a la docencia, sino que a nosotros nos compete generar y instalar desde el pregrado y desde incluso hoy día estamos ampliando la primera infancia trabajando con la Subsecretaría de Educación Superior, instalar esas habilidades científicas que tienen que ver competencias para aprender en ciencia y que hoy día, incluso digo desde la educación parvularia, hoy día se desarrollan, en el fondo está vinculado con el desarrollo cognitivo de los niños en la primera infancia, el poder aproximarse a la experimentación, a la indagación científica. Entonces, esto es algo que ha sido un cambio conceptual bien importante, desde
la ciencia como algo que ocurre un poco aislado y de repente nos deslumbra en alguna parte del mundo y nos cambia la vida de distintas formas, de manera esporádica, marcándose, a algo que de alguna manera estamos empezando a integrarlo en distintas capas. Y desde ese sentido, en el Ministerio de Ciencias lo estamos institucionalizando a través de una nueva división que se llama Ciencia y Sociedad, que incorpora todo el programa de Explora, pero también incorpora, y como digo, no solamente incorpora Explora, sino que este año se amplía. Explora principalmente iba desde quinto, cuarto básico en adelante, lo ampliamos hasta la parte de investigación desde primero básico, y a la primera infancia, o sea, realmente jardines infantiles, digamos, la primera infancia. Y por otro lado, este nuevo programa que se llama Ciencia Pública, que entonces también busca ampliar el abanico, y no solamente generar programas de divulgación, que es algo fundamental, sino que también, por ejemplo, fomentar algo que ha cambiado mucho y que ha cambiado nuestro escenario de cómo la ciencia se va infiltrando en distintas capas, y que algo que me gusta mucho a mí, que tiene que ver con todas estas comunidades, ¿cómo se llama?, locales, de desarrollo científico-tecnológico, de grupos de niñas que hacen robótica y que están en Quilpué y terminan viajando a un congreso internacional en Dubái con un robot que saca basura del océano, no sé, cosas que son increíbles y que las vemos hoy día. Entonces estamos empezando a generar apoyos a distintos niveles, ¿ya?, que tiene que ver con cómo ha cambiado el escenario también de cómo se divulga y cómo se socializa el conocimiento. Y yo creo que eso es un tremendo desafío que tiene que ir de la mano con apoyar estos tremendos programas, como mencionaba Osvaldo, en el caso de Milenio incorpora muchísimo riesgo, en el caso de otras estructuras son menos riesgosas, digamos, porque tiene que ver tenés que tener porque el Estado no es tan fácil ser flexible, Milenio es muy flexible, pero no siempre se puede esa flexibilidad. Pero y a mí lo que también quería dejar, entonces estamos en ese momento hoy día, viendo cómo se ha desempeñado, cómo se infiltra la ciencia en distintos niveles y por qué es importante que lo hagamos, y cómo se puede apoyar a estos distintos niveles. Desde espacios de divulgación, hay una nueva sección que es para espacios de divulgación, que tiene una pertinencia regional además relevante, hasta estas otras comunidades, etcétera, y también, por supuesto, el apoyo a proyectos de divulgación como este. Pero a mí hay una cosa que me parece bien relevante, que todo este programa que hablamos tiene dos objetivos. Uno que es el más evidente, que es poder comunicar, generar, hacer circular el conocimiento, hacernos partícipe de los nervios de los científicos antes de que bajen el lander, de vivir esa experiencia. Eso es muy bonito, ¿cierto? De poder compartirlo. Y yo, ser humano que no me voy a subir tal vez nunca a una expedición oceanográfica, poder vivirlo en mi casa y compartirlo con mis niños, para mí fue una experiencia muy bonita. Pero por otro lado, y desde la política pública, a mí algo que tal vez puede ser una contrapregunta para Osvaldo, y lo viví muy de cerca desde Milenio, porque estos programas no solamente le hacen bien, digamos, a quien recibe, a la sociedad que recibe, sino que transforma a nuestros investigadores e investigadores en otras personas. Las transforma en personas más conscientes de su entorno, les genera inicialmente, o sea, cuando las personas se ganan los institutos Milenio, tal vez no es el caso de Osvaldo, no quiero, pero muchas veces se ríe el rector que tuvo un programa Milenio, así que le vamos a preguntar su experiencia después, pero muchas veces dicen, ¿por qué diablos tengo que hacer divulgación? Yo me gané esto porque soy un buen científico y tengo un grupo de gente y quiero hacer mi trabajo en oceanografía, en óptica, en cualquier cosa y no tengo que estar haciendo divulgación. Y nos detestan al principio, no todos, pero muchos. Y luego de que pasa un tiempo, se van enamorando de este proyecto y terminan levantando fondos, yendo a programas internacionales, poniendo más plata extra para poder generar, porque generan una identidad de ellos que es diferente, y que es de una entidad, de no solamente un gran científico, sino que también, o una gran científica, sino que personas que en ese espacio encuentran una retribución, una empatía con la sociedad, y creo que genera un círculo positivo de un capital social de un científico y una científica distintos. Entonces es un trabajo de ida y vuelta que es tremendamente valioso, yo creo, tremendamente valioso. Yo diría que esas son las dos cosas más importantes de por qué lo institucionalizamos. Después, si la cosa crece,
bueno, van a tener que hablar con Isidora, digamos, a la Corfo y programas más grandes, digamos, pero lo que nosotros tenemos que hacer es generar esa semilla, ese espacio, esa curiosidad, el atreverse, y aquí ya con esto cierro, pero yo todavía recuerdo con pavor cuando estaba a punto de terminar y defender mi tesis doctoral en biología celular, un tema súper árido, y me invitaron a dar una clase a niños de primero y segundo básico, yo no tenía hijos en ese momento, acerca de la célula, y estaba aterrada, no sabía ni lo que era un niño de primero y segundo básico, qué le iba a decir, cómo le iba a hablar de la célula. Y fue una experiencia muy bonita, o sea, hay un vértigo, digamos, es muy distinto hacer una clase que hacer un documental o hacer proyectos más grandes, pero hay un vértigo y en ese vértigo hay una transformación que es de ida y de vuelta, y que le hace súper bien al sistema científico porque crece y se constituye a sí mismo también con otras capacidades, con otra disposición hacia la sociedad. Y eso es tal vez las razones fundamentales por las cuales estas cosas tienen que estar integradas en nuestras políticas públicas y es parte del esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Interesantísimo. Yo creo que aquí uno se empieza a imaginar miles de alternativas y posibilidades de que efectivamente esta acción de mediación con las comunidades en los distintos niveles tiene una muy buen futuro en lo que viene. Iba a pasar el tiempo volando, un poco más, pero no quisiera Moira, ¿cómo mira, usted? te interrumpo porque está fallando tu micrófono de nuevo. Entonces, no te estamos escuchando la pregunta, seguramente era para Isidora o para... Una pregunta abierta, ¿ahí se escucha mejor? Ahora sí. Una pregunta de, más bien una reflexión, más que una pregunta, pero ¿cómo ustedes se imaginan que efectivamente estos distintos ámbitos públicos, con las universidades, con creativas, ¿no? No. Cuando empiezas a hablar, no sé si se acopla o... intentemos de nuevo, a ver si no te ayudamos desde acá. Tienes que conectar el micrófono, Moira. Que no me lo permite. Sin micrófono. Ya, bueno, voy a ayudar yo a la Moira. Nos pasó en un webinar anterior que a mí me falló el micrófono, la Moira tomó la posta de terminar. No sé cuál era la pregunta que ibas a hacer tú, Moira, pero yo tenía un montón de preguntas, así que voy a aprovechar de estos minutos para preguntarles un poco en términos también de las proyecciones. Y aquí una pregunta para Isidora y quizá Carolina primero. Bueno, Chile es conocido por esta bendición de su territorio, de su variedad de climas, de ecosistemas, de lo que se ha llamado los laboratorios naturales, ¿no? En ese sentido, el ejemplo de la fosa de Atacama y de Atacamex es probablemente una punta del iceberg, que nos muestra que podría haber un tremendo potencial, ¿no es cierto?, de sacarle mucho más provecho a esto, uniendo estos dos mundos, el mundo científico, y tenemos la exploración en la Antártida, el desierto de Atacama, la geotermia, los océanos, etcétera. Bueno, hay mucho de esto. ¿Cómo ven ustedes, o sea, que esto podría realmente transformarse en algo un poco más de una escala mayor, como potencial de poder hacer más cosas en esa línea? A ver, muy en breve para dejarle espacio a Isidora, pero estoy absolutamente de acuerdo con Marcela. Esta es una discusión que lleva bastante tiempo, digamos, hay gente que la ha instalado con bastante fuerza. Hoy día Álvaro Fischer también, que es el presidente del Consejo Nacional de Innovación, es un enamorado de este proyecto y escribió ¿cómo se le dice? Un ensayo al respecto, proponiendo una estrategia nacional que apunta precisamente a eso, ¿cierto? A cómo nosotros tenemos que, siempre se ha hablado de cómo se orienta la investigación, cuánta investigación tú mantienes abierta, que es importante tener mucha abierta, pero también cómo orientas el resto. Entonces hay algunos que tienen que ver con política industrial, hay otros que piensan que es más fuerte el tema de las misiones país, ¿cierto? De cómo derrotamos el envejecimiento, o sea,
los temas, cómo abordamos los temas integrales del envejecimiento, del cambio climático. Y hay otra vertiente que es muy interesante que tiene que ver con cómo aprovechamos todas las bondades de nuestro territorio para hacer estos laboratorios naturales, pero de una manera muy activa, ¿cierto? De una manera que implique, y eso es algo que es parte de la estrategia que se está construyendo, no solamente poner a disposición este territorio para la ciencia nacional e internacional, sino que también cómo generamos infraestructura, tecnología, cómo generamos un relato país que vaya mucho más allá, que movilice mucho más que investigación, sino que desarrollos, por ejemplo, tecnológicos. Este caso es un caso muy interesante, ¿cierto? En que para poder explorarla hay que generar desarrollos tecnológicos. Y sistemas de información de datos, cómo los datos al respecto de esto se integran en grandes plataformas, que generan finalmente, pueden ser observatorios para el mundo, de cómo, por ejemplo, con respecto a la Antártica, como uno podría tener un sistema sensorizado en la Antártica, que es el sensor fundamental del cambio climático, porque es donde más se nota cualquier diferencia, y podríamos eventualmente generar ese tipo de estrategia. Entonces, es una estrategia que creo que es una de las más fuertes que hoy día está tomando sentido. De aquí a un tiempo vamos a tener el informe del Consejo que precisamente plantea una dirección en esa materia, y a mí me parece tremendamente interesante como una manera de trabajar la orientación en la investigación, o parte de esta orientación, de una manera como multisistémica, porque en el minuto en que decimos tenemos que explorar, por ejemplo, estos 3 laboratorios naturales, hay múltiples disciplinas de investigación que se ponen al servicio, ¿cierto? No es solamente una, no es que vamos a hacer solo astronomía, o sea, está la ingeniería, hay una serie de proyectos al respecto. Entonces, es un potencial que tenemos que aprovechar de manera mucho más activa que lo hemos hecho históricamente tal vez aprendimos de laboratorios naturales con la astronomía, pero ahí fuimos un poco más, no más pasivos, pero eran las herramientas que teníamos en ese momento con las inversiones extranjeras, y yo creo que hoy día tenemos un país que está preparado para hacerlo con una estrategia de desarrollo local y mucho más protagonista y más fuerte. Claro, y tenemos a Ronald Meniken, que es el director de investigación de la universidad, que es astrónomo, y que ha sido también un promotor del encuentro de la astronomía con el arte, ¿no? Con el arte y con la música, haciendo cosas increíbles. Recuerdo ese concierto que se llamó Estrellate con la música, que lo llevaron a los colegios, y donde la Orquesta Sinfónica de la Universidad hizo una cosa bellísima, conectando la astronomía con este mundo. Entonces, Isidora, tú ves que, porque se ha estado mirando mucho en el tema de las industrias creativas, el potencial que tiene Chile como destino de locaciones, pero también como un exportador de servicios en el área audiovisual. ¿Tú ves aquí la experiencia de Julián ilumina, digamos, este camino? ¿Ves que hay un potencial acá? Sí. A ver, yo creo que varias cosas. O sea, la experiencia de este documental y la visibilidad que le da el premio, en el fondo, es parte de este acercamiento a los públicos, ¿cierto? Que son los públicos científicos con los públicos artísticos y con los públicos generales, digamos. Entonces, eso es interesante porque el documental lo que hace es recordarnos algo que en medio ya sabemos, pero que hay que recordarlo de forma permanente, que es algo que decía Carolina recién. Cuando a los científicos en el fondo se les obliga un poco a hacer divulgación de sus investigaciones, como que les incomoda, y después descubren, y eso es lo bonito que tiene la cultura y las artes, que genera identidad. Entonces, cuando nosotros en Chile estamos discutiendo sobre la identidad nacional y por qué es relevante en el fondo generar espacios de comunión, los que trabajamos en el sector artístico-cultural, vemos con mucha claridad, y es súper interesante esta conversación por eso, que el espacio cultural es un espacio de comunión necesariamente. O sea, lo que hace la cultura a través de cualquier disciplina es poner voces distintas sobre la mesa, incomodarte, emocionarte, etc. Entonces, el tema de la identidad para la comunidad científica, el tema de la identidad para Chile es algo que es una necesidad que traspasa, digamos, lo científico-artístico, sino que es un problema país, digamos, o un desafío país. Entonces, desde ese lugar poniendo en el fondo la creación, la cultura y las artes al centro,
que después deriva en la construcción de una industria, ¿cierto? Que después deriva en el fondo la generación de empleo, la reactivación económica, que es un poco la perspectiva que tiene Corfo, y desde la vereda donde yo estoy hablando hoy día, pero siempre sabiendo que la semillita inicial de todo esto se llama, es arte. Entonces, eso en el fondo creo que es súper interesante como que circule también en las conversaciones que nosotros también tenemos. En lo práctico, la Corfo con el Ministerio de Ciencia hablan bastante, porque en el fondo tienen muchos quehaceres comunes, sobre todo un poco lo que decía la subsecretaria en relación a la innovación y el desarrollo tecnológico, donde tenemos ahí como varios campos comunes que a mí me parecen súper positivos a nivel institucional, porque obliga a generar alianzas donde vamos apuntando más o menos a lo mismo, pero uno se focaliza más probablemente en la reactivación del empleo, pensándolo en general a la Corfo, y probablemente el Ministerio de Ciencia ya en el desarrollo más científico que genera ese empleo. Entonces, ahí yo creo que hay dos cosas, y como para hacerlo en resumen, donde la Corfo también tiene algo que decir, yo siento que tiene que ver con en general todos los instrumentos de asociatividad de la Corfo operan súper bien para este tipo de proyectos, donde son proyectos multidisciplinarios. De hecho, hace un par de años ya la Corfo financió la creación de un nodo exportador de la revolución divulgativa de la ciencia, donde habían 11 empresas audiovisuales, entre ellas en una de las que ha participado Julián y su padre, para el tema de la divulgación científica, y era un instrumento que no está pensado para la divulgación científica, pero es un instrumento asociativo. Entonces, yo creo que todo el campo de la asociatividad es algo que hay que potenciar, porque además es súper flexible en esta cosa de generar instrumentos que no sean tan como tan cuadrados, ¿no? Y lo otro tiene que ver ya con el desarrollo tecnológico y la innovación, que es algo que tú, Marcela, preguntabas o comentabas en el chat. O sea, estos desafíos, ¿cierto?, terminan haciendo que las personas que vivimos en este territorio nos obliguemos a generar instrumental científico, y atrás de ese instrumental científico hay diseñadores, eventualmente pueden haber músicos, eventualmente pueden haber, no sé, audiovisualistas o directores de fotografía. Entonces los equipos empiezan a ser multidisciplinarios. Entonces, yo creo que ahí en esos dos niveles, tanto el nivel como de la asociatividad, el fomento de la asociatividad desde la lógica Corfo y el fomento del desarrollo tecnológico, es algo que es pertinente para la Corfo. Y eso, si tú lo pones en el campo de la colaboración entre el arte y la ciencia, creo que es un camino muy probable y fértil. Entonces yo creo que por ahí debiesen ir nuestras intervenciones, y es algo que también nosotros miramos bastante desde la Corfo. Oye, muchas gracias. No sé si ahora me escuchan. Sí. La verdad es que ni nos hubiésemos puesto de acuerdo, porque yo lo que le iba a preguntar precisamente tenía que ver eso, pensando a Chile como un laboratorio natural y cómo se vinculaba, por ejemplo, con los proyectos o iniciativas que tiene la Field Commission, ¿verdad? Chile, precisamente para fomentar no te comenté eso, sí, de documentales en este ámbito. Así que mil gracias por estar tan en sintonía con esta estupenda conversación que hemos tenido hoy día. Pero la verdad es que el tiempo se pasó volando, llegamos al momento del compromiso, hemos estado 1 hora y 20 minutos, ¿verdad?, conversando. Yo quiero agradecer a nuestros invitadas e invitados de hoy día, bueno, por compartir sus experiencias, por su generosidad, por que este no será el último, de verdad, de los encuentros que vamos a tener en torno a esto. Hoy día la divulgación, los cruces multidisciplinarios, la vinculación con las comunidades, la mediación del conocimiento en todos sus ámbitos, ¿verdad?, es vital para que tengamos un mejor planeta y mejor Chile. Así que yo quiero agradecerlo, pero antes de cerrar, quiero dejar a Marcela Angulo, nuestra directora de la Oficina de Santiago en la Universidad de Concepción, para que nos comente cuál va a ser el tema de encuentro del próximo miércoles, Marcela. Gracias, Moira. Yo quiero tomarme una licencia, quiero hacer una pregunta a Julián y a Osvaldo, cuya respuesta toma 3 segundos. ¿Tendremos Atacamex 2? No sé, yo creo que hay otro proyecto aquí que se está gestando con Julián y con Kevin,
que a lo mejor nos saca un poquito de Atacamex y nos lleva a explorar una parte también tremendamente desconocida de nuestro país, profunda, pero lo vamos a dejar ahí nomás por mientras con Julián, porque es algo muy incipiente, pero que ya nos estamos entusiasmando bastante, los dos por lo menos. Sí. Julián. Yo creo que Atacamex no tiene una secuela. Yo creo que Atacamex es la segunda expedición en la que yo participo con el IMO. Antes vino Low Fox, pero Atacamex marca un hito que no vamos a poder repetir. Es la primera vez que llegamos a la profundidad de la fosa. Y eso no lo van a poder repetir ni los alemanes, ni los daneses, ni nadie después de nosotros. Entonces, eso se logró y esa es la historia que se cuenta, quedó en el registro, como dice Isidora, y somos los naturalistas del siglo XXI. Pero nosotros también tenemos interés en saber qué salió de ahí. Hay una segunda parte, no sé si Atacamex, pero queremos ver qué salió. Hay mucho trabajo después de que sacaron esas muestras y esos análisis, un montón de especies que no se conocían, así que seguro que va a haber mucho más después de este granito que hicieron tanto científicos como cinematográficos. Yo brevemente quiero contarles que vamos a tener el próximo miércoles una nueva sesión de las conversaciones en el Campanil. Tenemos un tema muy importante, quisiera que a ver si nos pueden mostrar cuáles van a ser los relatores. El tema es COVID, aprendizaje, tratamientos y la carrera por la vacuna. Vamos a tener 3 relatores de gran nivel, la doctora Ana María Moraga, que va a ser de la casa, epidemióloga, que ha estado muy involucrada en el seguimiento de la pandemia desde nuestra universidad, parte del equipo de estas 3 universidades que están llevando esta plataforma iCovid, al doctor Germán Acuña, que es médico cirujano, exalumno de nuestra casa de estudios, presidente del Colegio Médico del Consejo Regional Concepción, y tenemos una invitada externa estupenda, la doctora Janet Davanch, que es médico infectólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y es la presidenta del Comité Asesor, el KBI, Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización del Ministerio de Salud, quien nos va a contar también sobre, bueno, cómo se ve el tema de la vacuna, cómo está Chile posicionado en este tema, y qué deberíamos esperar de la vacuna como probablemente un momento de quiebre para poder ir afrontando, digamos, esta larga pandemia que nos ha afectado como sociedad. Así es que todos muy invitados. Muchas gracias a todos los panelistas de hoy y les agradecemos por esta conversación y por estar siempre disponibles a compartir y a compartir también con nuestra comunidad de exalumnos y amigos de la universidad que nos siguen fielmente en estos seminarios. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos el próximo miércoles, 6 de la tarde. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Igualmente, muchas gracias.